Pero muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por el tiempo que hoy espero que me dediquen, por darle gracias a Dios por esta oportunidad de compartir el día de hoy nuevamente estas bendiciones espirituales que Dios me ha regalado a través de la vida. Quiero dejarlas para que ojalá alguno de ustedes les sirvan en algún momento. Y los invito a que me acompañen pidiéndole a Dios que me guíe con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hoy quiero invitarlos a que compartamos desde el punto de vista vivencial, no conceptual, sino vivencial, lo que yo he vivido, lo que he entendido y lo que hoy en día vivo y disfruto gracias a entender y a practicar esta palabra que se llama perdón. Esta palabra perdón tiene dos connotaciones que sería bueno entenderlas y ver la diferencia. Si uno le preguntara a una persona, para usted, ¿qué cree que es más importante? ¿Perdonar o pedir perdón? Creo que la mayoría dirían perdonar. Claro, uno debe perdonar. ¿Por qué uno cree que es más importante perdonar? Porque uno, como vive en ese papel de víctima y de que yo soy el bueno y que los demás son los malos, entonces yo debo perdonar porque los que se equivocan son los demás. Pero yo no me equivoco tanto, ¿sí? Yo hoy le doy gracias a Dios porque gracias a todo este proceso, gracias a haber vivido en el autoengaño durante muchos años, para mí en lo personal, hoy en día, para mí es mucho más importante pedir perdón. ¿Por qué para mí es más importante pedir perdón? Porque salí del autoengaño y cuando hice todo el proceso de reconocer y de hacer un inventario y corregir y todo eso, me di cuenta que eran más las veces que yo le hacía daño a las demás personas que las veces que ellos me hacían daño a mí. Y que yo necesitaba pedir ese perdón porque eso es el que me proporcionaba mi tranquilidad. Y por otra cosa, me di cuenta que perdonar, yo generalmente cuando digo de perdonar, ¿a qué me refiero? A acciones y errores reales o imaginarios de las demás personas, ¿sí? Porque muchas veces cuando yo empecé a ser honesto conmigo mismo, me di cuenta que yo muchas veces me ofendí por cosas que ni siquiera las personas habían hecho, sino yo me las imaginaba, ¿sí? Entonces, por eso en realidad eso imaginar. Mientras que el pedir perdón son aquellos sentimientos, pensamientos y actos míos que causan o pueden causar daño a las demás personas. ¿Mm? Y aunque parezca mentira, a mí mismo. Pero vivía tan ciego que no me da cuenta que uno de los mayores perjudicados cuando yo no era capaz de pedir un perdón era yo mismo, porque todas esas cosas me lastimaban, pero el orgullo, la arrogancia y la ceguera en la que yo vivía, no me daba cuenta que eso me causaba daño a mí, ¿sí? ¿Y por qué es más importante perdonar el pedir perdón que el perdonar? Perdonar sería una reacción. Entonces yo reacciono porque el otro me pidió el perdón, entonces voy a perdonar, ¿sí? Mientras que pedir perdón es una acción, tiene que nacer de mí. Y yo hoy en día ya tengo claro que lo que yo tengo control es sobre lo que nace de mí, ¿sí? No lo que llega a mí, es lo que nace de mí. Entonces, por eso el pedir perdón es una acción, ¿sí? Lo otro es la reacción. Si me piden perdón, pues perdón, y si no, mientras que aquí sí la voy a hacer por mí. Ahora, una cosa que yo quiero hoy en día compartir es como lo veo yo, vuelvo y le reitero, y cómo lo vivo, es que tenemos sobrevalorado o devaluado tanto el perdonar como el pedir perdón. ¿Por qué lo tenemos sobrevalorado o devaluado? Porque si una persona, digamos, perdona que lo engañaron o que lo robaron o que lo trataron mal, ¿sí? Entonces uno puede decir, uy, qué persona tan buena, uy, Dios mío, qué corazón el de esa persona, entonces, la gran persona. O otro puede decir, no, tan pendejo ponerse a perdonar esas cosas, uy, yo no hubiera perdonado, eso olvídese que a mí sí me las hacen y me las tienen que pagar también, ¿sí? Y con el pedir perdón es exactamente lo mismo. Si uno va y pide un perdón a una persona, entonces qué humildad, qué gran persona que es, sino que, o lo contrario, no, yo si no le pido perdón, olvídese que yo soy un ser humano, yo no me lo humillo a nadie, que no, que entonces tenemos o sobrevalorado o devaluado la cuestión de perdonar o de pedir perdón. También lo vemos como victoria o como derrota. Si yo espero que alguien venga y me pida perdón a mí, y de pronto la persona viene y me pide perdón, yo siento como el orgullo, pero tuve que pedir perdón, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Que el día que yo me equivoque, me voy a sentir como una derrota que tengo que pedirle perdón. ¿Y por qué? Porque así hice sentir a la otra persona, pues así voy a pronto a sentirme yo. Entonces lo veo como victoria o como derrota. Lo voy a ver o con orgullo, de que es que yo sí perdono, vea, es que la gente no perdona, yo sí perdono que no sé qué, sí, o como humillación, y es que yo tener que pedirle perdón a ese man,
tener que humillarme y pedirle perdón, hermano, sin yo tener que perdonar, pero me tocó hacerlo. ¿Mm? Entonces me siento así también. Lo puedo ver como una virtud. ¿Mm? Qué gran persona, qué gran ser humano que es. ¿Mm? O como un pendejo, como un tonto. Pero ese sí es bien pendejo ponerse a perdonar. ¿No? En esa inversión de valores que tenemos, hoy en día las cosas que deberían de ser normales, entonces las estamos exagerando o minimizando, ¿sí? Y eso hace que uno no viva bien en todos los aspectos, en la honestidad lo mismo. A mí nunca se me olvidará la experiencia de Jaime Glotman, el que fue dueño de los almacenes J. Glotman en Colombia. Él dice que se le perdió una maleta con unos, diga, 500 pesos o 5.000, pero en esa época, 1960, era un poco de plata y se le perdió y él ya lo dio por perdida, 3 días él ya dio por perdido eso. Cuando llegó el celador y sabiendo que él ya la había dado por perdida, llegó y le dijo, no, Jaime, vea que la maleta estaba allí y se la entregó con todo el dinero. Un señor que estaba con don Jaime, entonces el don Jaime le dijo, bueno, listo, déjemela ahí, gracias. Y el celador se fue. Entonces el señor que estaba con Jaime le dice, oiga, ¿y usted no le va a dar nada al hombre? Y dijo, ¿por qué? Dijo, pues porque le devolvió todo el dinero. El hombre es muy honrado. Dijo, y es que desde cuando la honradez tiene que ser premiada. Eso a mí me pareció totalmente lógico y correcto. ¿Por qué tenemos que premiar al que hace las cosas correctas? Yo dije lo mismo. En esto lo mismo. ¿Por qué tiene que ser yo la gran persona? Porque perdono, porque pido perdón. Si eso sencillamente me lleva es a vivir bien. Pero lo que pasa es que cuando yo vivía en esta cuestión, en esta equivocación, pues yo no lo veía así. Yo lo veo esto después de muchos años de estarlo practicando y viviendo, ¿sí? Empiezo a entender realmente que sí tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque aprendí que perdonar o pedir perdón son dos corrientes del mismo río y que ese río se llama felicidad, que si yo quiero encontrar la felicidad, yo necesito perdonar o pedir perdón, pero yo soy el que necesito hacerlo. Eso es una acción que tienen que nacer desde mí, no es de las demás personas. Yo no puedo seguir viviendo mal porque este no me pide perdón o porque este no me perdona. No, lo mío, sobre lo que yo tengo control, es sobre mi esfuerzo, que yo siempre dé mi mejor esfuerzo, que yo si voy a pedir un perdón, lo haga con honestidad, con pureza, con respeto, con gratitud, con deseo de enmienda, realmente con ese deseo de corregir esas cosas equivocadas que hice. Y aún si la persona no me perdona, que ese perdón, si realmente es honesto, porque cuando no es honesto, entonces ¿qué pasa? Si la persona no me perdona, entonces yo me lleno de resentimiento, me lleno de justificación para decir, sí, yo perdí el tiempo y no, perdón, que no me joda, y me lleno antes de más de resentimiento. Voy a pedir un perdón con escopeta y como no me lo dieron, entonces salgo más resentido que antes. Si yo realmente voy a pedir un perdón y voy a pedir un perdón con honestidad, con amor, con deseo de enmienda, reconociendo el error con arrepentimiento, yo digo, bueno, no me perdonaron, pero ahora empieza el otro proceso. Mis acciones diarias, mis actitudes diarias van a demostrarle a esta persona que realmente yo he cambiado, que realmente estoy arrepentido y que realmente voy a cambiar y me voy a ganar ese perdón. Con el tiempo me voy a ganar ese perdón, ¿sí? Entonces, aprendo a que yo debo de hacer las cosas que están a mi alcance. No, la respuesta no es lo que yo tengo control. Yo tengo control solamente sobre las cosas que yo estoy haciendo, sobre ese perdón que yo estoy pidiendo, porque es que con ese perdón pasa como cuando uno pide las oportunidades. Vea, déme la oportunidad. Si usted me da la oportunidad, yo voy a cambiar. Yo que, listo, me dan la oportunidad. Pero cuando yo ya tengo la oportunidad, pues yo ya no cambio. ¿Por qué voy a cambiar si ya conseguí lo que yo necesitaba? Entonces yo ya no cambio. O si lo hago ahí como porque no oiga nada, pero yo no voy a disfrutar ese cambio. Lo mismo que cuando me la paso pidiendo la pruebita de amor, deme la pruebita de amor, me dan la pruebita de amor, me quedo con la pruebita de amor y se acabó el amor y se acabó todo después. Entonces cuando yo hago las cosas honestas y correctas, como debe ser, yo digo, listo, yo pido el perdón, si no me dan ese perdón, me lo voy a ganar. Lo mismo que las oportunidades. Yo hoy en día aprendí a no pedir las oportunidades. Yo digo, no, no voy a pedir la oportunidad, me la voy a ganar. Me voy a demorar más, sí, pero yo voy a cambiar para ganarme esa oportunidad y voy a disfrutar el cambio porque lo estoy haciendo sabiendo que espero ganarme una oportunidad. Lo mismo cuando ya no pido la pruebita de amor, digo, no, voy a hacer las cosas correctas para ganarme el amor de esa persona. Voy a llegar primero al corazón de esta persona. Entonces me doy cuenta que siempre vivía mal porque creía
que la respuesta era lo importante, ¿sí? Eso siempre me hizo vivir mal. Y como yo creía que la respuesta era lo importante, entonces, ¿qué pasaba? Si yo perdono a una persona, pero la persona no cambia, la persona sigue en las mismas actitudes, la persona se sigue equivocando, a decir, ¿qué sabe yo con perdonarlo? No me cogió, fue pendejo, que no, que... Y si yo le pido un perdón a una persona y esa persona no me perdona, entonces va a suceder la misma cosa. ¿Por qué? Porque yo creo que es que lo importante es la respuesta, lo que está aquí. Y no, yo no tengo control sobre la respuesta. Yo no tengo control sino sobre mi esfuerzo. Dar siempre lo mejor de mí. Sobre eso yo tengo control. Yo no tengo ningún control sobre la respuesta. Yo me duré muchos años para entender eso. Hoy lo tengo absolutamente claro. Este video es una prueba de eso. Yo puedo transmitir, yo sobre qué tengo control ahorita, sobre tratar de compartirles a ustedes con todo el amor, con toda la honestidad, con toda la pureza, ¿sí? Con toda la vivencia de que esto funciona, de que esto es real. Si ustedes lo menosprecian, lo desechan, lo ignoran, o le ponen bastante cuidado, o lo llevan a su vida personal, eso ya depende de ustedes, no depende de mí. Yo no tengo control sobre eso, yo solamente tengo control sobre el esfuerzo. Cuando yo aprendí que yo solamente tengo control sobre el esfuerzo, que no soy responsable sino del esfuerzo, por lo tanto me veo entre comillas obligado a dar siempre lo mejor de mí, porque sobre eso es sobre lo que yo tengo control. Por eso cuando Jesús me dice que no es lo que entra en la boca del hombre lo que le hace daño, sino es lo que sale de ella, ¿sí? Eso es lo que a mí me causa daño. Entonces, por eso cuando yo le decía que para mí es más importante pedir perdón que perdonar, es por eso, porque no es el daño que supuestamente me hacen los demás el que a mí me hace daño, es el daño que yo le haga a los demás. Ese es el que a mí más me mortifica y ese es el que a mí más me hace vivir mal, ¿sí? Entonces, hoy en día le doy gracias a Dios, ¿por qué? Porque a través de todo este proceso me di cuenta que perdonar o pedir perdón son dos corrientes del mismo río y ese río se llama felicidad. Si uno quiere encontrar la felicidad, parte de esa felicidad está en aprender a perdonar o a pedir perdón. Yo hoy soy feliz. ¿Por qué? Porque aprendí a perdonar o a pedir perdón. Y aprendí a darme cuenta que eso no me convierte en mejor ser humano que nadie. Porque mi esfuerzo no es por ser mejor que nadie, mi esfuerzo es para ser mejor cada día conmigo mismo, para que cada día cuando yo me acueste pueda darle gracias a Dios y en mi oración agradecerle por algún pequeño progreso que haya sido permitido alcanzar, pero sé que solo la gracia es la que me permite eso. Entonces, cuando yo me doy cuenta que yo sencillamente que estoy haciendo, descubrir ese gran valor que es ese perdonar o el pedir perdón. Es un valor enorme. Cuando uno le habla de principios y valores, indudablemente siento que el perdón tiene que estar entre esos principios y valores, ¿sí? Aprender a tener ese valor de perdonar o de pedir perdón. Cuando aprendo a darme cuenta que yo estoy haciendo lo natural, lo normal. ¿Por qué? Porque es que cuando yo aprendo a hacer así, aprendo a ser un ser humano igual. Yo ya hoy en día no me siento menos en ningún lado, ni me siento más en ningún otro lado. Yo he tenido posibilidad de hablar con alguna persona en una universidad o en una empresa, con algún jefe de alguna gran empresa o algo, o puedo hablar con una persona en una cárcel o un amigo aquí del barrio y para mí es exactamente lo mismo. Es un ser humano igual a cualquiera. Yo hoy en día veo a todos los seres humanos exactamente igual. Entonces ya no me siento ni más ni menos que en ninguna parte porque aprendí a vivir eso, ¿sí? Y ya hoy en día no exagero los errores de los demás ni los míos, porque he aprendido a perdonar o a pedir perdón. Me doy cuenta que yo no estoy haciendo sino lo normal. Yo digo, ¿yo qué estoy haciendo de extraordinario? Si yo me creo la gran persona porque aprendí a perdonar o a pedir perdón, pues si yo creo que soy la gran persona, mejor dicho, entonces, pues, hermano, cada vez que se equivoca, entonces no vuelva a perdonar. Y cuando usted se equivoque, no pida perdón. Pero cuando regrese la intranquilidad, cuando regrese esa insatisfacción, cuando regrese esa cuestión de no poder de dormir a las 2 3 de la mañana y despertarse con esa angustia de los remordimientos de lo que hizo, de lo que no perdonó o de lo que no corrigió, me daré cuenta, ¿qué estaba haciendo yo extraordinario? Nada. Yo les digo, amigo, ¿yo qué estoy haciendo de extraordinario si dejo de hacer las cosas que me van a perjudicar para empezar a hacer las cosas que me van a beneficiar? Yo le doy gracias a Dios porque sencillamente me doy cuenta que perdonar o pedir perdón es sencillamente aprender a actuar normal. He aprendido a darme cuenta que no es ni humillante ni para sentirme arrogante el hecho de pedir perdón o de perdonar.
porque sencillamente aprendo a vivir con humildad, con esa humildad para aprender a ser un ser humano igual a las demás personas. Me doy cuenta que empiezo a vivir sin estar esperando perfección ni en mí ni en los demás. Qué bueno cuando ya no me pongo esas cargas pesadísimas a mí, ni le pongo esas cargas enormes a las demás personas, porque he aprendido a darme cuenta que como seres humanos nos vamos a equivocar, nos vamos a corregir, yo me voy a equivocar, yo voy a corregir y estoy totalmente dispuesto a que cada vez que me equivoque, y de hecho lo hago, el proceso para mí un día cada vez que me equivoco es reconocer que me equivoqué, aceptarlo, corregir, aprender y seguir. Ya hoy en día me doy cuenta que siempre hago ese proceso cada vez que me equivoco, ¿sí? Ya no espero no equivocarme, sino cada vez que me pase, reconocerlo rápidamente, corregirlo y seguir. Entonces, cuando yo empiezo realmente a vivir y a disfrutar esto, me doy cuenta que para mí ya no es fundamental ni principal que me pidan un perdón. Si alguien se equivoca conmigo, yo ya no estoy esperando hasta que me pida perdón. No, yo aprendí que yo ya perdoné. Yo aprendí a perdonar sin necesidad de que me pidan un perdón. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que es que si yo no perdono, si yo espero que el otro me pida perdón, si no me lo pide, entonces yo voy a seguir viviendo mal esperando que el otro me pida perdón. No, yo ya perdoné porque comprendo cómo actúa uno como ser humano, cómo yo actué durante mucho tiempo equivocado y cómo de pronto las personas también lo pueden hacer. Y si yo soy el que me equivoco, entonces ya sé que necesito ir a pedir ese perdón. Yo necesito realmente ir a pedir ese perdón. Entonces ya no espero imperfecciones ni en mí ni en las demás personas. Y que no es lo que entra en la boca lo que nos decía. Otra cosa que nos dice Jesús, si la persona, yo le pido perdón, y resulta que la persona me pide que lo perdone, pero no cambia. Vuelvo y le reitero, es que la respuesta no es lo importante, no es lo que hagan las personas acá, lo que me va a dar la felicidad acá, es lo que yo haga aquí lo que me da la felicidad. No es la respuesta, no es la respuesta de los demás lo que me va a dar la felicidad, esa es la actitud, es el amor con que yo haga las cosas, ¿sí? Por eso en el Padre Nuestro, de pronto cuando Jesús nos dice, a mí me encanta el Padre Nuestro, por eso uno a veces lo reza, pero como que no le pone toda la atención, y yo he aprendido a mirarlo palabra por palabra. Dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Parece mentira, pero ahí Dios nos está poniendo a nosotros la responsabilidad. ¿Por qué? Dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Yo cómo lo leo? Bueno, o sea que Dios a mí cómo me va a perdonar. Pues como yo perdone a las otras personas. Entonces, ¿yo cómo perdono a los demás? ¿De dientes para afuera? ¿Lo hago perdono por apariencia o por conveniencia? Pues si yo perdono así, pues Dios me va a perdonar así. Ah, usted perdona así, listo, hermano, tranquilo, yo lo perdono así, hermano, ¿sí? Pero si yo perdono de todo corazón, si yo perdono realmente al ser humano, entendiendo que como ser humano nos equivocamos unos en mayor grado, otros en menor grado, unos en unas cosas, otros en otras cosas, pero que sencillamente cada persona comete errores como yo los cometo, entonces ya aprendo a perdonar, listo, hermano. Ya no me pongo a recordar cosas ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque he aprendido realmente a perdonar esas cosas y a perdonar de todo corazón. Entonces, hoy en día le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque haber aprendido todas estas cosas, a no sobrevalorar ni a devaluar esto, sino a aplicarlo y a vivirlo en la vida personal. Yo hoy en día lo grabo porque yo siento que debo de aplicar estas cosas en la vida personal y entender una cosa que para mí hoy en día ha sido fundamental, que el perdón no cambia el pasado, no, pero sí cambia mi presente y mi futuro. Muchas personas, conozco personas resentidas por cosas que pasaron 10, 20, 30, 40 años, ¿sí? Y no han sido capaces de perdonar y todavía cargan esas cosas, todavía cargan ese resentimiento. Y uno dice, pero hermano, ¿ya cuántos años que pasaron las cosas y usted todavía con esas cosas? ¿A quién le está haciendo ese daño, esa falta de perdón? Pues a uno. Pero uno sigue tan ciego creyendo que le está haciendo daño a otras personas y no se da cuenta que indudablemente el mayor perjudicado es uno. Entonces, hoy les quiero dar las gracias a ustedes, decirles que el tema del perdón es un tema fabuloso, realmente fabuloso cuando uno aprende ese perdonar o ese pedir perdón, ¿sí?
pero darme cuenta que lo que a mí me va a hacer es el que nace de mí, es el que nace en mí, no el que llega en mí. Generalmente siempre uno estaba esperando a ver qué me da la vida, a ver qué es lo que yo saco de la vida. No, yo aprendí a ser feliz cuando yo pienso qué es lo que yo le doy a la vida, qué es lo que yo le aporto a la vida. Entonces a todos, muchas gracias por esta oportunidad. Los invito a que me acompañen con la oración de la serenidad que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias, Dios los bendiga y feliz tarde.